Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Spider-Man Far From Home. Estrenada en el 2019, esta secuela logró recaudar más de 1.130 millones, siendo la cuarta más taquillera en el año de su estreno. Y en cuanto a las pelis de Spider-Man, esta es la que más ha recaudado, aunque puede que eso cambie muy pronto con el estreno de No Way Home. El primer elemental que vemos en la cinta es el de tierra, y este está inspirado en el hombre de arena. Es por eso que justo en esa escena vemos una matrícula con los números 463, referenciando al cómic donde apareció Sandman por primera vez. Durante la recaudación de fondos vemos un póster de lucha libre con el nombre de Crusher Hogan. Este fue el luchador con el que Spider-Man se enfrentó en su primer cómic. Asimismo, si logran detallar el nombre que aparece abajo, es Bonzo McGee, luchador que apareció en una de las series animadas más recientes de Spider-Man, que a su vez se basa en el luchador con el que se enfrentó el Spidey de Tobey Maguire. En una escena del tráiler que no vimos en la cinta, se alcanzaba a ver el pasaporte de Peter, donde notábamos que nació en agosto, siendo el mes de publicación del cómic donde apareció Spider-Man por primera vez. Al llegar a Europa, Peter se entera que su amigo Ned y Betty ahora son noviecitos, tal y como llega a ocurrir con sus respectivos personajes en los cómics, donde incluso llegaron a casarse. Justo antes de que Peter vaya a comprarle el collar a MJ, podemos ver a Quentin Beck espiando a Peter en el fondo, lo que revelaría sus verdaderas intenciones. Y también vemos a uno de los que trabaja con Beck siguiendo a Peter desde otro lado. Uno de los botes en Venecia tiene escrito ASM 212, en alusión a la primera aparición de Hydro-Man en los cómics, el personaje del que se inspira este elemental. Asimismo, se hace referencia a su origen cuando Flash menciona lo que lee en internet. En BuzzFeed dicen que un marinero llamado Morris Bench fue expuesto a un generador submarino experimental y tiene poderes hídricos. Esta no es la primera vez que se planeó incorporar a Mysterio en la gran pantalla, y es que hace años, cuando todavía existían los planes de Spider-Man 4 con Tobey Maguire, se suponía que Mysterio aparecería en esa cuarta entrega. Y había rumores de que el actor Bruce Campbell sería quien lo interpretaría, lo que explicaría sus cameos randoms en las tres películas. Sin embargo, en el 2019, el actor dijo que esos rumores eran falsos, que solo era algo inventado por los fanáticos, por lo que su participación en toda la trilogía fue simplemente porque era buen amigo del director. No, that was a fanboy thing that started. Do you know Sam Raimi never sent like an email or a phone call saying, "Hey Bruce, prepping Spider-Man 4. Yeah. What do you think about Mysterio?" That conversation never happened. Cuando Mysterio les está explicando la situación del multiverso, este dice ser de la Tierra 833, de donde viene Billy Braddock, el Spider UK, del que había rumores de que aparecería en esta cinta, pero eso nunca pasó, ya que todo era una farsa de Mysterio. En esta secuela incorporaron a un nuevo personaje llamado Brad Davis, que sirve como un rival de Peter durante este viaje, sintiéndose como una mejor representación de Flash que el propio Flash de aquí. Aunque cabe mencionar que el personaje de Brad sí existe en los cómics, siendo un mariscal de campo que una vez llegó a salir con Mary Jane. Mientras llegan a Praga, MJ lleva en su vestimenta un tigre, y resulta interesante si consideramos que en los cómics la verdadera MJ se refiere cariñosamente a Peter como tigre. Cabe mencionar también que el colegio donde ellos estudian tiene de mascota a dicho animal. Además, en la versión de Tobey, Mary Jane llegó a decirle ese apodo. Atrápalos, tigre. Para el personaje de Mysterio quisieron burlarse de todos los clichés comunes de superhéroes, como la historia de origen que involucra a familiares muertos, su deseo de tratar de salvar otros mundos ya que no pudo salvar el suyo, su vestimenta que ahora tiene un estilo más de héroe, los enormes monstruos a los que tiene que enfrentarse, el uso de frases melodramáticas. Fue un placer. ¡Beck! ¿Qué haces? Lo que debía ser la última vez. Y claro, el típico sacrificio heroico. Todo esto, junto con algunos trucos de persuasión de los que hablaremos más adelante, fue lo que hizo que Peter confiara en él para darle las gafas.
Jake Gyllenhaal originalmente iba a sustituir a Tobey Maguire en Spider-Man 2, debido a que este último se había lesionado la espalda en la vida real. Afortunadamente para Tobey logró sanar y la idea de Jake como sustituto se descartó. Sin embargo, años después, Jake volvería a ser elegido para una cinta de Spider-Man, solo que esta vez como el villano. El elemental de fuego que vemos en la cinta se basa en Molten Man, que apareció por primera vez en el cómic Amazing Spider-Man 28. Y si se fijan, justo en la batalla contra ese elemental, vemos que la matrícula del coche de Fury hace alusión a dicho cómic. Hay algunas pistas a lo largo de la cinta acerca de la verdadera identidad de Fury y Hill como Skrulls en esta cinta. Por ejemplo, Hill llama a Fury Nick. Nick, esto fue una tragedia, pero no es a lo que vinimos. ¿Eran información secreta? Nick. Y en Capitana Marvel se nos dejó claro que nadie le dice así. Todos me llaman Fury. Ni Nicholas, ni Joseph, ni Nick. Solo Fury. ¿Cómo te llama tu madre? Fury. Otro indicio que se nos da es cuando Fury le dice a Peter que Misterio no es de su tierra, en vez de decir nuestra tierra. El señor Beck es de la Tierra, solo que no de la tuya. En la escena del bar hay algunos detalles puestos en el fondo que sirven como persuasión visual, es decir, sirven para manipular la mente de Peter y que éste tenga el deseo de darle las gafas a Quentin. Por ejemplo, vemos aquí medallas militares. Eso ayuda a recordarle a Peter lo que dijo Quentin sobre ser un soldado honorable. Yo fui parte del último batallón que quiso detenerlos. Vemos lo que parece una foto de un animal con gafas, y vemos una flecha que desde el ángulo de Peter estaría señalando a Quentin. Luego faltaría que alguien del equipo de Beck fingiera recuperarle las gafas a Peter, y ya con estas a la vista, Beck le diría a Peter que se las coloque, seguido de una broma, a la cual Peter respondería pidiéndole a Beck que se las pruebe, y teniendo este un look parecido al de Tony, haría que Peter cayera en la trampa. Y con esto Misterio cumpliría su objetivo de tener acceso a los drones de Industrias Starks. La matrícula del coche que conduce el Fury falso cuando se encuentra con Peter hace alusión al cómic Marvel Teen-Up 83, que se enfocaba precisamente en Spider-Man y Fury. Durante las ilusiones de Misterio vemos que este le hace ver a Peter un Iron Man zombie, sacado directamente de los cómics de Marvel Zombies, a los cuales la serie What If ya le hizo una adaptación. Asimismo, en esa escena podemos notar a cierto tipo de arañas. Estas son viudas negras, muy apropiado considerando el nombre de la otra vengadora caída. Luego vemos a Peter parado sobre el escudo del Capitán América, con su cabeza por aquí. Con todo esto, Misterio le está mostrando a Peter sus miedos de no estar a la altura del legado de los Vengadores originales. Justo cuando Peter va a diseñar su nuevo traje, vemos varios hologramas. Uno de ellos es el prototipo del Iron Spider visto en los cómics, que es diferente al diseño que hemos visto en el UCM. El Iron Spider original también llegó a aparecer en Into the Spider-Verse. Tom Holland es británico, nació en Londres, por lo que podría decirse que irónicamente al grabar esta secuela estaba cerca de casa, a diferencia de la primera cinta en la que estuvo lejos de su tierra natal. Cuando nos muestran toda la farsa de Misterio y cómo es que logra hacer sus ilusiones, vemos que este usa un traje gris de captura de movimiento, que es igual al que tiene que usar Tom Holland durante las filmaciones para sus escenas con el Iron Spider, ya que esta armadura se hace completamente por computadora, a diferencia de los otros trajes. En la bóveda, cuando se están escondiendo de los drones, Ned corrige a Happy acerca de lo que llama erróneamente una lanza. Dame la lanza. Es alabarda. Y esto lo sabe Ned justamente porque su avatar en el videojuego que jugó en el avión usaba una alabarda. Como saben, el Flash de Homecoming fue criticado en parte por su personalidad, así que aquí en Far From Home intentaron añadirle algunas cualidades redentoras, como que por ejemplo sea un gran fan de Spider-Man, tal y como su versión de los cómics, y nos enteramos que sus padres son negligentes, no le prestan atención, lo que no justifica pero sí hace más comprensible la razón de su comportamiento. Durante la batalla final contra los drones, Peter se copia del momento épico de Endgame en el que Steve Rogers corre con su escudo y el martillo de Thor. Y después de vencer a Misterio, se reúne con MJ y se dan su primer beso. Mientras al lado vemos una matrícula que alude a The Amazing Spider-Man 143, donde Peter y Mary Jane se besaron por primera vez.
En esta secuela se vuelve a ignorar el tema del tío Ben, haciendo que la muerte de Tony sea lo que más le afecte a Peter y poniendo a Happy como su actual figura paterna. La única referencia al tío parece ser esta que vemos en la maleta, como queriendo decir que antes le pertenecía a Ben Parker, dándole una conexión con esta. Aunque al final se hace un chiste sobre que la maleta explotó, lo que le resta importancia al significado de la referencia. ¿Y tu maleta? Oh, sí, que explotó. Sí. Casi terminando, mientras se balancea por las calles de Nueva York, Peter se toma una foto como si estuviera replicando la función de selfie que tiene su videojuego para PlayStation. Por otro lado, se llega a ver un cartel que dice: estamos muy emocionados de mostrarte lo que viene a continuación, faltando el número 4. Algo que fue interpretado por los fanáticos como una referencia al hecho de que la fase 3 terminó con Far From Home, y después de esta se dio inicio a la fase 4, en la cual se planea que veamos a los Cuatro Fantásticos, cuya película será dirigida por Jon Watts, el mismo director de esta trilogía de Spider-Man. El reportero que vemos en la escena a mitad de los créditos es Pat Kiernan, quien ha aparecido también como reportero en The Avengers, Iron Man 3, The Amazing Spider-Man 2, Doctor Strange o incluso en series como Daredevil y la más reciente Hawkeye. Después de 12 años, vemos el regreso del actor J.K. Simmons como JJ Jameson. Y es que el director no quería que nadie más interpretara a este icónico personaje, solo Simmons podía hacerlo. Así que se pusieron en contacto con él y casi que al día siguiente ya estaban grabando la escena. Todo fue muy rápido, por lo que se cree que por eso es que ahora Jameson es calvo, ya que no tuvieron tiempo de hacerle una peluca como la que usaba en la trilogía con Tobey Maguire. La última matrícula que vemos es la de la escena postcréditos con Hill y Fury, y esta hace alusión al cómic Hawkeye and Mockingbird 6, donde nos muestran a un Skrull que se hace pasar por Nick Fury, tal y como se revela en esta escena. Homecoming terminó con la tía May enterándose del secreto de Peter y diciendo la frase ¿qué carajo? Y Far From Home en su escena a mitad de los créditos repite esto, haciendo que Peter la diga ¿qué carajo? Por lo que se cree que No Way Home también terminará así. Ya veremos si ocurrirá. Y será interesante saber si incluso en época de pandemia logrará convertirse en la cinta más taquillera de Spider-Man, porque con todo el fanservice que habrá, sin duda arrasará en taquilla. Hello, Peter. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Gonzalo Raimondi, Marta Ledesma, Fabio Álvarez y Adrián Ponce. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.